En la Procuraduría General de la República se espera a las 11 de la mañana la presencia del exsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el general Ramiro Matos González, y ya hay un grupo de generales retirados encabezados por el mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del presidente Hipólito Mejía, el general Betances Nivar, quien se encuentra encabezando un grupo de generales retirados que están allí en solidaridad, esperando al general Ramiro Matos González, en solidaridad con el ex secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le pasa a Ramiro Matos? A las 11 va a ser interrogado por la denuncia, la acusación, la querella que presentaron los hijos de Manolo Tavares Justo. Me parece interesante lo del crimen de lesa humanidad, porque tiene como... La diputada Minú Tavares Mirabal y Manolo Tavares Mirabal, quienes presentaron una querella como crimen de lesa humanidad del asesinato a Manolo Tavares Justo, y acusan al ex general Ramiro Matos González. Pero hay la figura de crimen de lesa humanidad para no justificar el hecho de que ya... Pero era lo que decía Julio esta mañana, ¿cuáles son las condiciones? ¿Quién establece que es de lesa humanidad? Bueno, eso tiene que determinar. Pero hay que agregarle otro crimen de lesa humanidad, porque Ramiro Matos González fue quien armó la estrategia militar para capturar a Francisco Alberto Camaño y a los guerrilleros. Bueno, fue él que la armó. Son las 10 minutos. Entonces lo de Narcisazo también hay que apoyo a Minú ahí, fíjate. Bueno, tenemos en la línea telefónica al doctor Manuel Sierra. Sierra. Hay un grupo de abogados que están justamente en la Procuraduría General de la República también. Hay un movimiento de abogados. Vamos a ver qué es lo que están planteando estos abogados que han acudido hoy ante la Procuraduría General de la República. Adelante, Manuel Sierra. Gracias, muy buenos días. Inmediatamente se está estableciendo la rueda de prensa ahora. Voy a aprovechar a la persona que está haciendo de vocero y entonces, tan pronto él termine, yo le fijaré mis posiciones. ¿De qué se trata? Sí, se le está pidiendo al presidente de la República que proceda a no promulgar prácticamente la modificación de un código procesal penal nuevo que acaba de hacer el Congreso, que observe la ley, violenta y se lleva de encuentro una serie de derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución y que al promulgar ese proyecto en esas condiciones, lógicamente va a chocar inmediatamente con la Constitución de la República, porque se trata de derechos fundamentales adquiridos. Es decir, es una locura lo que se hace. Sierra, ustedes les piden que no lo promulgue o le piden que lo observe. Exacto, que lo observe, porque lo que se ha hecho es una locura y finalmente terminará el Tribunal Constitucional, tendrá que acoger a lo que establecen los principios constitucionales. Se han modificado instituciones en todo el área y en todas las constituciones similares a la nuestra. Están garantizados los plazos razonables, el debido proceso legal, el derecho de la víctima a producir denuncias ante actos de corrupción, permite un doble juicio. Por ejemplo, se conoce el juicio en primera instancia y luego entonces se le permite al fiscal que pudiera producir pruebas nuevas y producir prácticamente un segundo juicio en la Corte de Apelación. Permite que se pueda resolver sin motivación. La sentencia permite que los agentes de policía puedan acudir directamente al juez solicitándole órdenes. Se lleva de encuentro el juez de la ejecución de la pena. Una institución tan histórica como es el habeas corpus se lo lleva de encuentro. Es decir, que el código es, en términos llanos, una chapucería que lo que busca es sencillamente hacerse gracioso con la población, pero que al final del día va a ser mucho más costoso y va a ser mucho más dificultoso a la población que hasta lo que ahora tenemos. ¿Ustedes entonces tendrían preparado un recurso de inconstitucionalidad en caso de que sea promulgado el código? Es así. De todas formas, como César Pina Toribio, que es el padre del Código Procesal Penal actual, le estamos pidiendo, encaminando una instancia para que se la haga llegar al presidente de la República, para que conozca que los abogados que ejercemos día a día no estamos de acuerdo con eso que se ha hecho en el Senado de la República. Entonces, finalmente va a ser, por ejemplo, en la República Dominicana en este momento hay más de 26.000 presos y hay más de 6.000 presos en estado de prisión preventiva, lo cual es una barbaridad. Es decir, ese proyecto que ahora se encamina y que pretenden que el presidente de la República promulgue,
en 2 años ustedes verán las consecuencias que van a ser mucho más terribles que las quejas que hasta ahora mantiene un sector de la población. Bueno, Manny, pero Manny, en 10 años hemos visto un incremento de la delincuencia, de los crímenes, y vemos una debilidad en la administración de la justicia dominicana cuando vemos que jueces amparados en subterfugios legales de ese Código Procesal Penal dejan en libertad a personas que después vuelven a ser reincidentes en la comisión de delitos. Es Cándido Simón que les habla. Mire, el punto es el siguiente, esencialmente. Nosotros demostramos que en 14 aspectos, por lo menos, este proyecto viola la Constitución de la República. Y la función de un juez no es establecer si reincide o no reincide un imputado. Quien debe evitarlo es el Ministerio Público y la policía, que solo tienen esa función preventiva. Este código pone en manos del juez una función que no le corresponde. Y las funciones que sí le corresponden, como por ejemplo el juez de ejecución de la pena, este código, después que ha sido condenado o imputado, código frena las funciones del juez de ejecución, evidentemente en contra de la Constitución, que establece que es función judicial juzgar y ejecutar. Eso lo establece esta Constitución. Además, abre el proceso de doble juicio cuando la Constitución prohíbe eso, cuando amplía las funciones de las cortes de apelación una vez que se interpone un recurso de apelación. Establece la imprescriptibilidad de la pena, establece una modalidad de imprescripción penal cuando el asunto sobrepasa la posibilidad de una condena de 10 años. Señores, esto evidentemente comporta aspectos que confrontan directamente la Constitución de la República, y a nosotros nos parece, esto es lo que hacemos formalmente en llamado, que el presidente de la República y César Pina Torillo, que es el consultor jurídico, que es su consultor en estos aspectos, pues evidentemente no deben dejar pasar este proyecto, porque eso significa sencillamente que estaríamos matando lo que hemos logrado en la justicia penal. Y esa justicia penal que ahora está al alcance de todo el mundo, evidentemente este proyecto lo mutilaría. Por ejemplo, con el tema del artículo 85, que vienen refiriéndose mucho a ello, yo pienso que no es solo un tema de corrupción o no corrupción, porque si tú te entras en el escenario de que mutila la posibilidad de execución contra funcionarios por actos de corrupción, lo están limitando y de alguna manera politizándolo. Ese no es el aspecto de nosotros. Nosotros tenemos unas observaciones de orden técnica con respecto a ese artículo, porque prohíbe la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas en República Dominicana, que en el Estado social de derecho, y social se refiere a eso, le permite la Constitución accionar, le prohíbe este proyecto, que la gente se queje contra funcionarios públicos por violación a los derechos humanos. Y los grandes procesos internacionales que tenemos ahora precisamente han sido impulsados por entidades de sociedad civil no gubernamental, porque generalmente los gobiernos no se querellan contra sus funcionarios, son la gente. Por ejemplo, el caso de Loma Miranda, medio ambiente, este proyecto impediría que los ciudadanos impulsen temas de esa naturaleza. Por ejemplo, el tema Barrigol y esos temas de contaminación ambiental de la Cándido, las estaciones de combustible contaminan algunos espacios del ambiente. Cándido, este proyecto simplemente impide que la gente reclame eso. Lo que pasa, sí. A mí me sorprende un jurista tan experimentado y con tantos conocimientos como tú, abrogando una serie de garantías en este código y en estas observaciones que tú haces, que es precisamente lo que nos ha llevado como sociedad a tener tantos crímenes y tantos delitos impunes en las calles de hoy día, con los jueces poniendo en libertad a ciudadanos que cometen delitos y sin embargo salen libremente como Pedro por su casa. Hermano, déjame decirte, no es Cándido Simón que lo hace, es la Constitución de la República primero, y segundo, la causa de la criminalidad, déjame ayudar un poco en ese tema, porque este programa lo oye mucha gente en el país y fuera de aquí. La causante del incremento de criminalidad, sin duda, y de la violencia física en la delincuencia callejera, sin duda, que es República Dominicana, esencialmente no está necesariamente vinculada con los reincidentes, me explico, ni con el sistema procesal penal. La República Dominicana tiene un sistema carcelario, el sistema carcelario más moderno de América Latina, al extremo que hay datos específicos que nosotros manejamos, que tiene la Procuraduría General de la República, que da cuenta que el 96% de los ingresados a las cárceles no reinciden. Eso significa que es un excelente modelo que está ajustado a la Constitución de la República. Ahora bien, señores, la República Dominicana es un dique, es un almacén de droga, y el narcotráfico tiene un componente adicional, es que cuando la droga entra al país y no sale, se queda en el país, y eso genera
una onda expansiva por el microtráfico, que es uno de los componentes que genera más violencia. El tema del porte ilegal de armas, el porte de armas ilegales, que es una cosa diferente al porte de armas legales. En Brasil implementaron un mecanismo para persuadir y lograron que la gente entregara las armas ilegales. Hay un plan ahí que el presidente precisamente quiere implementar, me parece que es un buen modelo, porque oye, el porte de armas ilegales en República Dominicana, dije ilegales, y el microtráfico son dos de los grandes componentes que explican el incremento de la criminalidad violenta en República Dominicana. Cándido. O sea, no, la Constitución no tiene que ver con eso, porque esta Constitución es más moderna que el código, más avanzada. Cándido, finalmente, ¿a ustedes les sorprendieron estas modificaciones? En el momento que este código se estaba modificando, ¿ustedes no conocieron de estas modificaciones? Sí, nosotros participamos, e incluso eso generó una confrontación entre la Cámara de Diputados y los senadores. Resulta que este proyecto fue introducido a través de la Cámara de Diputados, que con estas deformaciones que tiene el Diputado lo envió al Senado, y el Senado lo envió a la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia, presidida por Francis Vargas, senador de Puerto Plata, y asesorado por Pedro Balbuena, que es un juez renunciante recientemente de Puerto Plata, que sabe de estas cosas y trabajó en el otro proyecto de Código Procesal Penal, miembro de la comisión que reformó la Constitución de la República. Le enviaron la plana a la Cámara de Diputados, que con estas enmiendas ajustadas a la Constitución se le mandaron a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados reintrodujo igual. Eso generó en el Senado entonces decidieran aprobarlo así para no quedarse con el muerto en su cancha. Eso pasó en el Congreso, señores. O sea, ni siquiera puede decirse formalmente que los senadores están de acuerdo con este proyecto, solo que no quería que le exprimiera en sus manos. Bueno, pues muchas gracias, Cándido. Es un tema interesante. Lo que importa es tener, señores, ahora es que entre todos contribuyamos a que el presidente no promulgue este proyecto, que se tome su tiempo porque lo tiene. Y le vamos a depositar hoy, esta tarde, un escrito por vía de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y si él quiere nos recibe para que le expliquemos por qué nosotros entendemos que se viola la Constitución de la República. Atención, con criterios técnicos jurídicos. O sea, los componentes políticos y ese tema ya se lo dejamos en el discurso a entidades activistas de sociedad civil en ese sentido, pero nuestros criterios son técnicos. Somos un foro de juristas para la democracia y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bien. Que no evitamos entrar en el componente de la crítica política, porque eso entonces es un poco tendencia y eso no es el propósito. Gracias al doctor Cándido Simón y gracias al doctor Manisierra. Ellos son Cándido muy Simón. amables. No, y Carlos Balcácer, Eri Raful, Turún, Bonero, que vino de San Juan de la Maguana, hay juristas de diferentes estamentos del país. John Garrido, que fue de los que ayudó a impulsar este proceso en la reforma procesal penal y bueno, actualmente consultor jurídico del Tribunal Superior Electoral. Tratamos de una selección de los abogados que practicamos esto en los tribunales de la República, porque la idea es simplemente que sí se reforme el código, porque ya es tiempo de hacer algunas reformas para eficientizar. Pero no puede ser llevándose de entre bruces la Constitución de la República, por Dios. Gracias, Cándido. Bueno, señores, es muy lamentable, ahí escuchamos este movimiento de abogados que le están pidiendo al presidente Danilo Medina observar el nuevo código, las modificaciones, pero ellos dicen que se hizo un nuevo código, el nuevo Código Procesal Penal, dicen ellos, que tendría que promulgarlo o observarlo el presidente Danilo Medina, porque si el presidente no lo promulga, ellos van a someter un recurso. Si el presidente no lo promulga ni lo observa, pasa un tiempo y entra válido en vigencia. Claro, y es válido. Entonces la única manera del presidente evitar que entre en vigencia es observándolo. De lo contrario, vamos a un laberinto, porque el presidente lo va a promulgar, el código entonces va a ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad. Digo, eso no quiere decir que valga el recurso de constitucionalidad. Si el presidente no lo promulga, pero si hay aspectos que chocan con la Constitución,
olvídate que se va. Si el presidente no lo promulga de manera automática a los 10 días, ya queda convertido en ley. El presidente, aunque el presidente no lo promulgue, nada más si lo observa, entonces ya se devuelve a la Cámara, a la última Cámara donde fue aprobado. ¿Cómo es posible, Víctor? Uno no lo entiende desde afuera, que hayan pasado 10 años donde se supone que se han escuchado todos los sectores que tienen que ver. Claro, a mí me sorprende que juristas de la talla de Cándido Simón, de Eric Raful y de Manny Sierra hagan este tipo de observaciones cuando eso ha sido un tema bien manido. Pero yo hablo a favor de ellos. Yo lo que digo es que al hacer los cambios en el Congreso no tomaran en cuenta esas observaciones. Es que el Congreso Nacional hizo un trabajo, por lo menos en la comisión que yo participé en la Cámara de Diputados, depurando cambio por cambio, artículo por artículo, y su correspondencia con la Constitución de la República. Nosotros y abogados como ellos fueron escuchados. Claro que sí, mi corazón, hicieron todas las observaciones del lugar, porque no es posible que en cabeza de quien cabe, que en el Congreso Nacional vamos a aprobar una modificación a un Código Procesal Penal que sea violatorio a la Constitución. Lo que pasa es que nosotros aquí queremos palos y boga y palos y no boga. Ahora nosotros tenemos que entender que ese Código Procesal Penal no se mantiene, no se sostiene. Ese es un Código Procesal Penal que no está adaptado a la realidad de la que se está viviendo en la República Dominicana. Entonces hacemos los cambios y las modificaciones para adaptarlo a esa realidad, y entonces mira cómo surge un movimiento de importantes juristas cuestionando su contenido. Esto es una vaina aquí, porque aquí así no se va a combatir la delincuencia. Ese Código Procesal Penal vigente que hay actualmente es muy flojo, es muy blandengue, es muy permisivo con los delincuentes. Aquí se necesita que la administración de la justicia tenga una mano más firme, un carácter más definido contra los delincuentes, no que anden andando por las calles con exceso de garantía y de derechos. 10-25 minutos, volvemos a la Procuraduría General de la República, porque ahí hay varios movimientos en el día de hoy. Así como están los abogados, con los que ya conversamos, están las expectativas del interrogatorio del que sería objeto en el día de hoy el general retirado Ramiro Matos González. En la línea tenemos al general retirado Miguel Encarnación de la Rosa, que quiere referirse a esta citación a Ramiro Matos González. General, ¿cómo está usted? Muy buenos días, distinguido amigo, hermano y colega. ¿Cómo se sienten? Estamos prestos a cualquier... ¿Qué piensa usted de este llamado a interrogatorio a Ramiro Matos González y de la querella que ha presentado Minú y su hermano Manolo? Muy bien, Julio. Nosotros estamos acá en representación del Instituto Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro, IGAFAR, en respaldo al general Ramiro Matos González. Como institución somos creemos en la justicia dominicana y entendemos que este es un respaldo que le damos al general Ramiro Matos, y vamos a esperar que cómo discurra el proceso para entonces tomar las acciones legales correspondientes en cuanto al caso que nos compete. Pero ¿qué piensa usted del interrogatorio? Entendemos que es un interrogatorio, es algo normal, todo ciudadano tiene derecho a querellarse, y que después del interrogatorio pues no va a ocurrir nada más. Será archivado, será sobreseído, quizás no sea admisible por varias situaciones jurídicas. Lo primero es la prescripción, no es un crimen de lesa humanidad como se ha querido plantear. Además, la jurisdicción, el general Ramiro Matos no tiene jurisdicción privilegiada para venir aquí a la Procuraduría, y muchas cosas como esas que son asuntos técnicos legales que se van a reducir en el curso de desarrollo de este proceso. ¿Ustedes le han puesto abogados al general? Sí, en este momento está con nosotros acá el doctor Juan Roberto González Batista, que es el abogado del general Ramiro Matos, que está acá con nosotros en este momento. Pero ¿lo puede poner, por favor? ¿Lo puede poner, por favor? Para conversar con él. Tengo entendido también. Doctor. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está usted? Muy bien, un saludo ahí para todos los integrantes de este prestigioso programa. Gracias, hermano. Sí, doctor, repítanos su nombre, que lo acaba de dar el general, para que todo el país sepa con quién estamos hablando. Juan Roberto González Batista, Juan González. Juan Roberto González. Sí. ¿Cuáles son los argumentos que tienen ustedes para como decía el general, tener la expectativa de que va a ser lo primero, sí, general, ¿usted cree que se justifica el alegato de crimen de lesa humanidad para evitar que perimiera? ¿Y quién debe establecer si eso no es un crimen de lesa humanidad? No es el general, es el doctor Juan González que le habla. Sí, doctor Juan González. Sí, yo entiendo que para que se justifique ese tipo de acción, como lo ha entendido la Procuraduría,
deben haber una serie de requisitos que no están dados en el presente caso. ¿Cuáles requisitos? Por ejemplo, para que sea un crimen de lesa humanidad, debe haber sido, por ejemplo, que se haya ocurrido en un ambiente donde no estén dadas las circunstancias que se dieron en ese momento histórico. Además de eso, el general Ramiro Matos no tuvo nada que ver con las acciones que le está imputando la Procuraduría. Es un asunto que yo no entiendo por qué sacan eso ellos dicen, en este momento, de no ser que quieran hacer un show de mal gusto. O sea, el argumento de que supuestamente... No tiene ninguna implicación en los actuales momentos. Traer eso a colación. El argumento de que supuestamente, como él era el jefe de las tropas que fusilaron a Manolo y sus compañeros, ¿ese argumento usted cree que no tiene validez? Usted ha dicho lo que eso es, un argumento. Argumentar es distinto a probar. Okay, son puros argumentos. Abogado, una pregunta. ¿Conoce usted del expediente, la querella, la denuncia, o sea, de lo que se le acusa al teniente general retirado Ramiro Matos González? Eso es una violación flagrante al debido proceso de ley, porque hasta este momento el general Ramiro Matos González no conoce la querella ni conoce las imputaciones que se le hacen, más que lo que ha salido a relucir a través de los medios de comunicación. No se le ha notificado formalmente una querella. Y entonces, cuando fue citado en la citación, no se le hizo llegar... No se anexó ninguna querella. Eso es irregular, porque al momento de usted citar a una persona, y lo del privilegio, ¿por qué lo va a interrogar? El código establece claramente que desde el mismo momento de abrir una investigación contra de alguien, debe decírsele a esas personas y notificársele los medios de prueba que se harán valer en su contra, y debe decírsele claramente cuáles son las imputaciones que se le hacen. Sí, él no es un justiciable con privilegio de jurisdicción. ¿En base a qué se ha justificado el llamado a la Procuraduría? Es totalmente irregular, tanto como una competencia de atribución. Eso no es una atribución de la Procuraduría General de la República, porque él no tiene privilegio de jurisdicción, tal y como usted lo ha dicho, y en razón del territorio, los hechos alegados tampoco acontecieron en el Distrito Nacional. Entonces, no hay competencia territorial tampoco. No, porque en caso de que hubiera algún tipo de derecho a investigar al general, sería una atribución del fiscal competente en la región donde se alega que ocurrieron los hechos. Pero es la Procuraduría que lo está citando. ¿Quién va a interrogarlo? ¿Un ayudante del procurador? Nadie lo va a interrogar porque el ayudante del procurador o el procurador lo puede citar si tiene privilegio de jurisdicción. No tiene competencia para interrogar al ¿Y entonces a qué va el general Ramiro Matos González a la Procuraduría? Simplemente para que sepan que él no está rehuyendo ningún tipo de investigación que quieren hacer ni nada por el estilo. ¿Y qué decía la citación, doctor? La citación que recibió el general Ramiro Matos, ¿qué decía? Que lo citaban para ser escuchado o interrogado con relación a esos hechos. Bueno. Un procurador adjunto que no tiene competencia para hacer eso. Bueno, pues muchas gracias, doctor González. Esperaremos a ver el desenlace de los acontecimientos. No cierre, por favor. Reiteramos la información de que hay más de una docena de generales retirados en la Procuraduría General de la República, encabezados por el mayor general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, Betances Nivar, que fue jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de Hipólito Mejía. Esto es un show. Que está en solidaridad con el general Ramiro Matos. Esto es un show, Eso no ¿Cómo tiene, así un show? Eso no tiene ninguna connotación legal, eso es un show. Hay violaciones del proceso. Eso es un show. Si sus familiares encuentran o entienden que han identificado una vida judicial jurídica para que se repare ese daño histórico, porque en el único país en el único país donde no se revisan esos casos de crímenes del Estado en República Dominicana. Hasta ahora ellos hablan de argumentos. Argumentos que estaban hace 10 años, argumentos que estaban hace 20, argumentos que estaban hace 30, hace 40 y hace 50. ¿Qué puede decir ella? Había en mi país una dictadura que yo no podía hacer justicia. No, yo estaba incluso en el poder. Exactamente. Yo estaba en el poder, yo he sido diputado, he sido vicecanciller, yo estaba en el poder. Es decir, no ha habido una sola razón para que me impida a mí
buscar esa justicia. De los últimos 20 años, 16 años. Y la búsqueda de pruebas, si ella estaba detrás de algunas pruebas que ella dice tener. Sí, bueno, pero sí. Ella dice que tiene, aparecen esas pruebas, que si tomó la iniciativa ahora fue porque tenía la prueba. Eso es incorrecto. Él no tiene jurisdicción especial. Primero, no le han dicho, o sea, hay muchísimas cosas. Una cuestión que perimió porque Domínguez Brito no es un mago. Él no puede decir esto es de lesa humanidad y esto es de esto. Por si él pudiera entonces tomar todos los casos así. No, Julio, habría que ver en los tratados internacionales, Julio, cómo se configura, cómo se configuran los crímenes de lesa humanidad. Sí. Y si el crimen de lesa humanidad cuadra con el perfil de este caso, entonces un juez lo va a validar. Porque estamos hablando... Eso es simplemente, habría que ver. Un crimen de lesa humanidad, estamos hablando de asesinato cometido contra poblaciones civiles indefensas. No, es que esa es una de las modalidades. Hay muchas. En todo caso. Pero perdón, Julio, si lo hacen así, en el caso de Camaño va a ser también un crimen de lesa humanidad y van a tener que procesar. Y lo de Narcisazo también. Y bueno, entonces vamos a tener que declarar crimen de lesa humanidad en muchísimos casos. ¿Y por qué no declararlo? ¿Y por qué no declararlo si lo son? No, pero no tienen características. Vamos a buscar la justicia histórica para que lo que hacen los malos sepan y sus familiares sepan que ahora muchos de esos están disfrutando fortuna de todas las atrocidades que hicieron sus parientes antepasados, para que ellos sepan que tienen que cargar con eso, no solamente con los cuartos. Si fuera así, claro, con el debido proceso, pero no porque tú quieras sacar al que tú dices, o sea, yo veo que ella está en todo su derecho de tratar de refrescar este caso. Nadie le quita el derecho. Lo que pasa es que están buscando, porque todo el mundo sabe quiénes fue que lo mataron, quiénes fue que participaron, entonces están buscando ligar algo que no tiene relación con eso, y eso es lo malo. Y cuando usted ha tenido toda la oportunidad de actuar, porque usted no puede alegar que la justicia estaba obstruida, claro, que en mi país había una dictadura, incluso el propio Fernando Brito había sido procurador en otra ocasión, que yo estaba en el exilio y yo no había podido interponer un expediente, etcétera, etcétera. No, tanto ella como su hermano han estado interactuando en la vida pública dominicana alrededor del poder, sin que ese hecho ellos le dieran esa connotación nunca. Lo único que me preocupa a mí, la única incógnita a despejar es porque ahora lo que tú dices, pero salvo de que ellos tomaran la decisión ayer o la tomen hoy, no altera la esencia, que es buscar una reparación histórica por personas que fueron muertas por el abuso de la cuasi dictadura. Incluso por Trujillo, eso es lo que queremos. Pero oye, los responsables, mira lo que el problema. Mira lo que ella nos decía en Nueva York. Ya él solo, mira, se supone que los responsables deben ser los 3 miembros del triunvirato, o renunció uno, los otros 2 deberían estar ahí. Los que ejecutaron la acción, porque Ramiro Matos no ejecutó la acción, él era jefe del todo el área que estaba ahí, y eso que lo mataron, que todo el mundo sabe quiénes fueron que lo mataron. ¿Se puede lograr algún testimonio? De que dieron ya lo hubieran mostrado. Mira, ahí hay mucho protagonismo, igual que en eso que tú igual que eso que tú leías esta mañana. Pero ven acá, la Procuraduría somete a una persona a la justicia, ya está diciendo lo que va a hacer con los bienes, unos bienes ajenos que no son de la Procuraduría, y falta un proceso larguísimo. Y entonces en vez de estar preparando un expediente, que fue lo que hizo el presidente de México con todos los organismos de persecución del narcotráfico, una serie de vainas, que lo llamó y le dijo, mire, yo no quiero expediente en la prensa. Yo no quiero que ustedes me estén haciéndole expediente fuerte a la gente en la prensa. Yo quiero un narcotraficante preso. En la justicia. Pero en los tribunales. Pero en la justicia. Entonces, esta persona la están juzgando abiertamente como, bueno, vamos a disponer de los bienes, vamos a hacer esto, una serie de cosas, pero todavía no hay nada. No hay nada de manera concreta. Entonces, ¿qué bienes usted va a repartir? Usted tiene bienes. Por eso esos bienes ahora tienen que entrar en un proceso y todo el mundo sabe lo que eso implica. Es una situación. Que no hay una sentencia definitiva, no se puede disponer de una situación. Ya está diciendo lo que va a hacer con los bienes. Es una situación irregular desde el punto de vista de derecho, desde el punto de vista del proceso que sea citado el general Ramiro Matos sin que la citación lleve el anexo de lo que se le está acusando. Hay que decirle de que se le está acusando. Y presentarle pero de la muerte de Manolo Tavares Justo. Pero debe anexar. Se dice en la prensa. Debe anexar. No le dijeron. Debe anexar también la querella, la denuncia. Cuando le preguntamos acá, cuando le pregunté en Nueva York, lo de la indemnización, tú le vas a hacer un reclamo de 50 millones de pesos a una gente que tú sabes que no tiene peso. Pero ellos dijeron que no es para ellos, Julio, eso es simbólico, eso es para dedicárselo a la... Oye, que ella dice que otra cosa también absurda, que al Estado, que la demanda del Estado, porque la primera vez yo veo un funcionario del Estado le está demandando al Estado. Los contribuyentes dominicanos van a tener que pagar supuestamente 50 millones de pesos por
por ese hecho. Un funcionario del Estado es el que está haciendo la demanda. Sí. Para que el Estado sea que la pague. Es decir, porque en consecuencia después no la van a pagar ni los culpables del hecho ni nada por el estilo, sino que el Estado, de la contribución del Estado, va a tener que buscar 50 millones de pesos para las fundaciones patrióticas. El Estado. Pero además, el que conoce a Ramiro Matos, no es verdad que ni lo van a poder mostrar ni nada. No es verdad que Ramiro dice que de una vez fusilan a... El Mira, que conoce el historial de Ramiro Matos sabe que no es así. Aquí estoy buscando en la Corte Penal Internacional la definición de la figura de crimen contra la humanidad. Y entonces tipifica el asesinato, el exterminio, la deportación o los desplazamientos forzosos, las torturas, las violaciones, la prostitución forzada, la esterilización forzada y el encarcelamiento o la persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, sociales, raciales o étnicos, por orientación sexual u otros definidos expresamente. Entonces yo pienso que habría que ver cómo la legislación de nosotros cuadra con la Corte Penal Internacional, pero está el asinato, tortura, está el asesinato y está la tortura como dentro de la figura que califica para configurar el perfil. Y lo de Manolo, ¿qué fue? Cambio fuera, señora.